De noticias de Prensa TVN. 9 de la mañana con 40 minutos. Según estadísticas del INE, la tasa de desempleo en nuestro país llegó a un 5,7% en el trimestre de octubre-diciembre. Vamos a profundizar en también en otros temas económicos. Estamos para eso con el economista de Libertad y Desarrollo, Francisco Clapp. Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en la mañana informativa. Me imagino que es una buena cifra, 5,7%. Sin duda es una buena cifra. Con esto cerramos el año promediando 5,9, un año históricamente bueno. Pero yo creo que siempre hay que mirar la tasa de desempleo con un poco de perspectiva, porque la tasa de desempleo está medida sobre la gente que está buscando trabajo. Y hoy día en Chile tenemos tasas de participación, es decir, de la gente que está buscando trabajo, como porcentaje de los mayores de 15, bastante bajos comparados con otros países, especialmente para las mujeres. En ese sentido, uno tiene que mirar esta tasa, es positiva, pero todavía se puede seguir avanzando mucho. O sea, tú dices, puede ser gente que se esté quedando en la casa. Y no por ejemplo, hay mujeres que tienen ganas de trabajar, pero no declaran que están buscando trabajo porque tienen que cuidar hijos, tienen que cuidar parientes, tienen que quedarse en sus casas porque es muy inseguro dejarlas. En ese sentido, todavía hay mucho por donde avanzar, así que no hay que confundirse con la tasa de desempleo. Es buena, pero todavía nos queda bastante por hacer. Ahora, esta tasa de desempleo, muchos dicen que va a ser de las últimas tan buenas, porque aquí ya hay un enfriamiento de la economía. Yo no sé si es la recuperación de un ciclo normal, porque tuvimos un ciclo muy bueno, o si definitivamente nos estamos desacelerando. ¿Qué debería pasar con el empleo este año? Pues estamos partiendo. Esta es la última cifra del año pasado. ¿Qué debiese pasar para este año? Miren, el crecimiento económico está normalizándose, venimos saliendo de un ciclo muy bueno. Yo hoy día tiendo a pensar que el crecimiento de largo plazo sostenible de Chile estaría más bien en torno del 4,5%. No creo que podamos crecer sostenidamente al 5% si es que no hacemos alguna reforma. Y en ese sentido, si no crecemos tanto, hay menos empleo. Y vamos a empezar a ver tasas de desempleo más altas. Más aún, los últimos números que estamos viendo son de cuando empieza el verano. Y en general el verano tiene buenas cifras de empleo, además. Venía escuchando incluso en la radio algunos economistas que decían, sí, ¿sabe qué? Muy buenas las cifras, pero aquí se ha puesto demasiado énfasis en la cantidad y no en la calidad. ¿Cómo está la calidad del empleo en Chile? ¿Este 5,7 alcanza a medir la forma en que el empleo está mejorando la calidad de vida de las personas, más allá de recibir un sueldo que antes no se tenía? Claro, bueno, hay que mirar otros indicadores complementarios, como por ejemplo el porcentaje de asalariados que tienen un contrato escrito. Yo sé que es una cosa bastante básica, pero a medida que vayamos avanzando en estas cosas vamos viendo que se mejora la calidad. Quienes tienen contrato indefinido también, estamos en récord para ambas cifras. Entonces efectivamente había un avance en esa materia, claro, dices. En ese sentido, claro, tenemos un trabajo de mayor calidad con asalariados que tienen contratos indefinidos y que los tienen por escrito, cosas que son básicas pero que son necesarias. ¿Y tú no reconoces que falta en esta materia? Bueno, yo me imagino que siempre falta. Los países, digamos, como Chile, que tienen un montón de desafíos y un montón de prioridades, siempre va a faltar más empleo y de mejor calidad. ¿Pero es una materia pendiente la calidad? Mira, yo creo que más que la calidad todavía tenemos que seguir avanzando en cobertura. Como yo te decía, las tasas de participación siguen siendo demasiado bajas, especialmente comparado con Europa y también incluso si lo comparamos con Latinoamérica. Entonces yo creo que nos falta por ahí, hay gente que ni siquiera está accediendo al mercado laboral y yo creo que esas son las personas que primero tenemos que preocuparnos. No podemos dejar la calidad de lado, pero estas personas que están marginadas del mercado laboral tenemos que incorporarlas. ¿Cómo ves tú que podrían incidir en el empleo algunas reformas del gobierno de Michelle Bachelet? En algún momento se abrió la polémica de que esta reforma tributaria que se dice se va a aprobar en los primeros 100 días de mandato, dijo el ministro Larraín que esto podía afectar al crecimiento, a la inversión y que por lo tanto también podría afectar al empleo. ¿Para ti eso es una ley del terror? ¿Es verdad? ¿Cómo prepararse en esta materia cuando uno ve que, por ejemplo, en la campaña del presidente Sebastián Piñera había una meta súper fija de cuántos puestos de trabajo se iban a crear? Muchos lo ponían en duda, finalmente se superó con creces. En el programa de Michelle Bachelet no hay una meta fija de empleo. Yo no sé si tú crees que efectivamente esas reformas podrían incidir en esta materia o no tienen absolutamente nada que ver. Yo creo que están teniendo ya un efecto, incluso no hay que ser alarmista, estamos también saliendo de un ciclo muy positivo y volviendo a un crecimiento más normal. Pero bueno, está teniendo efecto porque hay mucha incertidumbre. Esta reforma tributaria conocemos grandes lineamientos, pero no estamos seguros de cómo va a funcionar. El cambio que se está proponiendo, este cambio de base de cómo se pagan los impuestos de los dueños y socios de las empresas, es súper radical. De hecho, cuando uno conversa con gente, incluso de la nueva mayoría, hay posturas distintas de cómo se vaya a dar a cabo esto. Entonces yo veo que viene un debate muy complicado. Sin duda, cuando hay tanta incertidumbre, algunos proyectos empiezan a retrasarse, se empieza a esperar, a ver, el inversionista sabe que es mejor esperar un poquito a ver cómo se resuelve esto. ¿Tú dirías que esta reforma tributaria de verdad es una reforma revolucionaria, que va a cambiar demasiado las reglas del juego de las empresas? Porque algunos piensan que va a tener cierta gradualidad y que no va a ser tan grave y que de alguna manera las empresas la van a ir absorbiendo de buena forma. Bueno, sin duda va a ser gradual, porque el cambio es tan grande que sería imposible hacerlo de un día para otro. Yo me imagino que primero vamos a partir por un alza de tasas y después vamos a pasar al cambio de base.
Pero como yo creo que sí hay tanta incertidumbre y que realmente se está postergando ciertas decisiones de inversión considerando este nuevo escenario donde no sabemos en realidad cómo se van a pagar los impuestos de los dueños de la empresa. Va a dejar de ser en base a retiro, es decir, cuando los dueños sacan el dinero para consumirlo, para comprarse casas, autos, a pagarlo de inmediato, independiente si el dinero queda ahorrado o invertido en la empresa. En ese sentido, un cambio bien importante en el espíritu del sistema que tenemos hoy día. Y no está muy claro cómo se va a hacer, especialmente, por ejemplo, para sociedades anónimas, para empresas más grandes que tienen muchos dueños, que cambian de mano todos los días en la bolsa. Entonces es un cambio bastante radical y de los más grandes que ha tenido el sistema desde los 80, diría Claro, yo. quedamos así como expectantes a lo que va a pasar entonces. Claro, sin duda. Vamos al tema del dólar. Un dólar que viene en alza, hoy día está en 554, 556, no recuerdo, lo vi hace poquito. Cifras muy superiores a las que hemos visto en los últimos años. ¿Esta es una tendencia que viene para quedarse? Mira, nosotros vemos que el dólar probablemente va a estar más alto. Esto es algo que está pasando en todas las economías emergentes. La situación mundial está cambiando de alguna forma. Estados Unidos está de a poco empezando a retirar esta liquidez excesiva que tenía. Entonces, cuando ya no hay tanto liquidez, tantos dólares en el mundo, cada vez menos, vemos que el precio del dólar, que es el tipo de cambio, aumenta. Entonces, esto está pasando no solo en Chile, sino que pasa también en los vecinos, y hemos visto que algunos vecinos han tenido que empezar a tomar medidas. ¿Y tú prevés que esto va a seguir, digamos, de acá a fin de año, tomando en cuenta lo que va a ser el 2014 en toda su extensión, debiese ser un año con un dólar alto? Siempre es difícil pronosticar el dólar, pero sí, nosotros vemos que no creemos que vuelva a niveles tan bajos, vemos más bien un tipo de cambio en torno a 550, una cosa así, mucho más razonable en este contexto mundial como te decía, de Estados Unidos retirando la liquidez, de nosotros cambiando las tasas, o sea, parece razonable. ¿Puede ser hoy día una herramienta de ahorro el dólar? Hay quienes se preguntan, uy, el dólar está subiendo, a lo mejor hoy día si tengo la capacidad de ahorrar, aquellos que pueden, puedo comprar dólares porque va a seguir subiendo. ¿Es una recomendación o no? Mira, yo nunca tiendo a recomendar inversiones, pero en general apostar por monedas, por tipos de cambio es muy arriesgado, así que es riesgoso. Y yo más bien veo que pensando en la gente que tiene ingresos en dólares y gastos en pesos, que busque cobertura, pero más esto de comprar dólares para invertir o tratar de irse corto, yo creo que es muy complejo y no lo recomendaría. ¿Qué otro tipo de recomendaciones o qué otro tipo de efectos puede tener el dólar en el bolsillo de las personas? Hemos visto, porque aquí hay dos, digamos, dimensiones, lo que pasa macroeconómicamente con los exportadores que están felices, de alguna manera se viene a matizar o atenuar esta tendencia a la baja que venía trayendo el dólar, que les ha traído a ellos hartos dolores de cabeza, y otra dimensión es lo que le pasa a todos nosotros como clientes, como consumidores. ¿Se nos encarece la vida cuando se encarece el dólar? Bueno, sin duda, como todo cambio de precio, que hay ganadores y perdedores. Por un lado, claro, tenemos que, y de hecho se ha reflejado ya en la inflación, que el precio de los importados empieza a subir. Vemos el combustible que sube, esto después tiene efectos de segunda vuelta en todos los precios de nuestra economía, en los transables, todo empieza a subir y esto se refleja. Y lo vimos en diciembre en la inflación y lo vamos a seguir viendo ahora, en enero. Por otro lado, sí, todo el sector exportador había tenido muchos problemas durante toda la primera mitad del año. Estuvimos hablando de un dólar de 4.70 con muy poca variabilidad. Esto los ayuda a recuperar parte de su competitividad, vamos a ver, y ya estamos viendo, de hecho, un sector agrícola que pese a todos los problemas que ha habido, está pudiendo ver mejores resultados. Y hay que ser claro en esto, no solo en términos nominales ha mejorado el dólar, sino que en términos reales. Cuando tú consideras los cambios de precio que ha tenido Chile, vemos que el tipo de cambio real, que es una buena medida de competitividad, ha mejorado. Y hoy día nos estamos acercando al promedio de los últimos 10 años. Estuvimos muy por debajo. Entonces, si tú consideras el dólar, considerando la diferencia de precio entre Chile y sus socios comerciales, vemos que estamos mejorando. Y eso sin duda va a ayudar a todos los sectores exportadores, tanto cobre como no cobre. Ya, y por más que a uno se le encarezca la vida, es una buena noticia para el país, me imagino yo. De nuevo, hay ganadores y perdedores, va a ayudar al sector exportador, pero también nos da esta nueva preocupación inflacionaria que podemos tener, que puede ser transitoria o puede ser más larga. Así que es mixto, diría yo. Y eso es un poco la gracia de tener un tipo de cambio flotante que logra ajustarse a lo que está pasando en el mundo y permite que nuestra economía lleve mejor estas olas que vienen de afuera. Francisco, hemos visto y hemos hablado del tema del desempleo, hemos hablado del tema del dólar. ¿Cómo ves tú el devenir económico para este año en general para Chile? No sé qué va a pasar con el crecimiento, con las inversiones, con las tasas, por ejemplo, de los créditos hipotecarios, etcétera. ¿Cómo ves tú? ¿Va a ser un buen año, un mal año? ¿Cómo está parado Chile también? Bueno, es difícil anticipar un año que sea tan bueno como los últimos que hemos estado viendo. Sin duda estamos saliendo de un ciclo súper expansivo, se está normalizando la economía, como conversábamos hace un rato, el crecimiento sostenible de largo plazo en Chile, dado las tasas de inversión, de ahorro y el crecimiento de la productividad que tenemos, no son tan altos. O sea, pensar en crecer un 6% por los próximos 10 años es poco realista si no hacemos cambios radicales en cómo funciona el país.
Me parece que un crecimiento en torno a 4.2, 4.5 estaría más bien en torno a largo plazo, y con las reformas que se están proponiendo, con harta incertidumbre, crecer por sobre el 4, cercano al 4, me parece bastante razonable y probablemente estemos por ahí. En ese sentido vamos a ver resentimiento en el empleo, en la participación, en las remuneraciones, que ya lo estamos viendo. De hecho, el crecimiento de las remuneraciones reales, que es el que nos importa, el que es por sobre la inflación, está ya empezando a detenerse y alejándonos de los números buenos que vimos en los últimos 2 años. En ese sentido tenemos un poco de ciclo que estamos saliendo, tenemos un mundo donde están sacando, de cierta forma, por lo menos en Estados Unidos, las medidas pro crecimiento, porque ya era hora de sacarlo, no se podía estar para siempre inyectando liquidez, y tenemos un Banco Central que está empezando a bajar las tasas y un mercado que espera que durante el año se baje un par de veces más aún las tasas, lo que tiene cierto efecto sobre todas las tasas de la economía. Ya, y nosotros que dependemos del escenario internacional y de países como por ejemplo China, que es hoy día nuestro gran sustento, ¿cómo se ve el panorama internacional con este Chile que fue como un refugio para muchos, o fue un país que logró como ser impermeable a los vaivenes económicos del mundo? ¿Este año va a seguir más o menos igual? Mira, yo creo que está en el margen mejorando la situación internacional, y eso también se ve en la salida de los flujos de capital de los emergentes. En Chile tenemos mucha inversión en inversión extranjera directa, que se le dice que es aquella que vino para quedarse. Pero en otros países latinoamericanos y otros emergentes hay más inversiones que son más volátiles, de cartera, que vienen y se van. Y esas sí que sufren cuando el mundo desarrollado empieza a recuperarse a poquito, empiezan a salir de los emergentes buscando esos mejores prospectos en el mundo desarrollado. Entonces ahí tenemos algo que es una tendencia mundial. Y por eso yo te digo, cuando Estados Unidos empieza a retirar la liquidez, es porque ellos creen que va a estar mejor y que ya pueden empezar a sacar estos estímulos que está dando la Fed. Bien, bueno, nos vamos a quedar pendientes, Francisco, muchísimas gracias por este análisis, a ver cómo va la economía nacional, ojalá que sea buena, pues, no sé si va a ser tan buena como el año anterior, Difícilmente. pero que sea buena de todas maneras. Muchísimas gracias y que te vaya muy bien. Gracias por la invitación. Vamos a otras noticias. Si usted aún no inicia su descenso veraniego, lo estábamos hablando, está pensando a lo mejor en